continuando un poco con la actividad que habíamos programado de electrocardiograma, hoy vamos a ver algunos conceptos de agrandamiento de cavidades, ¿no? Y algunos conceptos de cavidades que podemos nosotros luego integrar cuando hablemos de temas que estamos tratando como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, donde tenemos que tener bien en claro, no solo desde el punto de vista de la clínica de la persona que estamos tratando, sino también desde lo radiológico, del estudio complementario de la radiología de tórax y también el electrocardiograma, que es una, digamos, aporte más a la hipótesis que estemos manejando. Siempre decimos lo mismo y lo vamos a repetir, como decimos con Joaquín, que los métodos complementarios iluminan una hipótesis. Ver un electrocardiograma sin tener una hipótesis se trata de una adivinanza, y no es lo que hacemos nosotros normalmente en medicina, sino que, digamos, el método complementario ilumina una hipótesis. Y ahora estamos tratando de alguna de estas causas, o mejor dicho, situaciones clínicas donde se produce algún agrandamiento de las cavidades. Esto un poco en el libro de Dubin lo van a ver reflejado, y nosotros acá le vamos a hacer hincapié en algunos temas. El aumento, la hipertrofia es el aumento del tamaño en relación a un músculo. El término designa el aumento de la masa muscular, ¿sí? La hipertrofia de una cavidad implica un aumento del espesor de sus paredes, es decir, el espesor de una cavidad es mayor de lo que se considera normal. Siempre recordando que es el ventrículo izquierdo que trabaja contra un sistema de alta presión, el que tiene mayor masa ventricular, y por supuesto el ventrículo derecho contra un sistema como el pulmonar de baja presión, que tiene menor masa ventricular. En general, la hipertrofia no modifica el volumen que puede recibir la cavidad, ni tampoco siempre implica aumento del tamaño. ¿Sí? El grosor de la pared aumenta, y siempre o casi siempre es acompañado por algún grado de dilatación. La hipertrofia de las cavidades, al igual que la dilatación, pueden ser diagnosticadas en el electrocardiograma. La dilatación o hipertrofia son consecuencias de sobrecarga, tanto de volumen como de presión. La sobrecarga diastólica, las aurículas o los ventrículos reciben mayor cantidad de sangre, y en la sobrecarga sistólica el músculo necesita más presión para vencer la resistencia al vaciado. Las aurículas casi siempre sufren en forma exclusiva un proceso de dilatación, pero los ventrículos con mayor masa muscular se afectan en ambos sentidos, una dilatación o una hipertrofia. La magnitud de los vectores cardíacos está en relación al número de cargas eléctricas. El incremento de la masa muscular determina un aumento de voltaje en las ondas correspondientes, y nosotros vamos a identificar ese aumento de voltaje, es decir, el tamaño de los complejos, muchas veces el QRS, que se refiere a los ventrículos, o de las ondas P, que se refiere a las aurículas, ¿no? Acuérdense, con una desviación del eje hacia el lado donde esté determinada la sobrecarga. Esto es simplemente para recordar una imagen de la disposición siempre mayor del ventrículo izquierdo en su masa ventricular, que es lo normal, trabajando contra un sistema de alta presión, y el ventrículo derecho, como ven, de digamos, de un tamaño de la masa ventricular más pequeño, porque trabaja con con presiones más bajas, ¿no? El electrocardiograma en el crecimiento de las cavidades mostrará alteraciones tanto del voltaje, que es la altura, como de la duración, amplitud de los complejos correspondientes a las cavidades afectadas. Pero van a ver que es sencillo. Vamos a ver si lo podemos tomar con calma, ¿sí? Acá tenemos las derivaciones bipolares estándar. Ustedes fíjense que de alguna manera tenemos que acordarnos con alguna mnemotecnia donde, o mejor dicho, que forma la derivación de 1, de 2, de 3, ¿sí? Con las bipolares. Y comenzamos con la contracción auricular, que está representada por la onda P. En la onda P podemos observar un agrandamiento de la aurícula. Y generalmente acuérdense que la onda P muestra la contracción auricular, y generalmente se superponen las ondas P porque ocurren casi al mismo tiempo. Entonces vamos a identificar una onda P, ¿sí? Y acuérdense que en las aurículas el agrandamiento, tanto la dilatación como la hipertrofia, lo vamos a identificar en la onda P. Acá simplemente para volver a ver las derivaciones unipolares en los miembros, tanto ABR, derecha, ABL izquierda, y ABF, los pies.
Esto es aproximado y la onda P tiene una duración siempre menor a 0,12 segundos, una amplitud menor a 0,25 milímetros y una morfología que dependerá de la derivación. ¿Sí? Esto es muy importante que volvamos a repasar cómo está distribuido, cómo se configura el electrocardiograma, con los tiempos ustedes se acuerdan que cada cuadradito pequeño es de 1 milímetro y tiene una duración de 0,04 segundos y normalmente tenemos los cuadrados grandes que están constituidos por 5 cuadraditos pequeños con 5 milímetros de amplitud y por supuesto un tiempo que es de 0,2 segundos. Fíjense qué interesante que en la despolarización, lo primero que se despolariza, acuérdense de la onda P, vamos a identificar siempre la aurícula derecha, ¿correcto? Siempre la aurícula derecha, posteriormente la aurícula izquierda, pero hasta ahora sabemos que vamos a ver una onda P que es única, la mayoría de las veces, ¿correcto? Entonces, la primera porción deberíamos entender que corresponde a la aurícula derecha y la segunda parte a la aurícula izquierda. Pero como esto ocurre casi al unísono, vemos una onda P. Pero sabemos siempre que la aurícula derecha es la primera que se despolariza, luego la aurícula izquierda. ¿Sí? Acá aparece lo que yo llamo la vedette de los agrandamientos, que es B1. B1, siempre tenganlo presente porque cuando vayan a ver agrandamientos, diríjanse a la derivación B1. ¿Por qué? Porque la derivación B1 está apoyándose directamente sobre las aurículas. La onda P en la derivación de B1 es nuestra mayor fuente de información y un secretito, después van a ver que es fuente de información para la mayoría de los agrandamientos de las cavidades cardíacas. El electrodo en B1 es positivo y lo ubicamos en la región paraesternal derecha cuarto espacio. Esto es para recordar lo que ya deberíamos tener presente, que el intervalo incluye el segmento. Tenemos un intervalo PR, que es la onda P más el segmento PR, el segmento, por supuesto, el complejo QRS, el intervalo QT. Este intervalo tiene la particularidad que incluye dos ondas, el complejo QRS y la onda T. Bueno, fíjense cómo nosotros vamos a ver que en la derivación B1 la onda P es fácilmente identificable y nos va a mostrar en primer lugar la aurícula derecha. En una segunda instancia la onda P está representada por la aurícula izquierda. ¿Sí? Simplemente para recordar las derivaciones. Y entonces con un agrandamiento de la onda P usualmente suele ser difásica, suele ser positiva o negativa. Una onda con ambas porciones, por arriba y por debajo de la línea basal, se llama endofases. Ahora, cuando la onda es bifásica, ¿qué características tiene el agrandamiento? Ya sabemos que está agrandada si la onda es bifásica, pero ¿a qué corresponde? Un poco lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Fíjense que tiene esta morfología normalmente la onda P redondeada, suave, monofásica, pero cuando se agranda suele tener esta conformación de difásica, por arriba y por abajo de la línea basal. Ahora, fíjense que dijimos que la primera porción de la onda P corresponde a la aurícula derecha y la última a la aurícula izquierda. Aquí hay diferentes morfologías de la onda P. ¿Sí? Fíjense en la última, que es bifásica, cómo tenemos una porción que va hacia arriba, la onda P, y otra que es negativa, que también corresponde a la onda P. ¿Y cuál es cuál? En realidad, la primera porción siempre corresponde a la aurícula derecha y la última a la aurícula izquierda, que normalmente tiene una conformación negativa. Vamos a verlo mejor. El componente inicial en una onda bifásica es más grande en B1, entonces es un agrandamiento auricular derecho. Si la onda es bifásica en B1, sabemos que una de las aurículas está agrandada. Se caracteriza por un aumento del voltaje sin alterar su duración. Y cuando se agranda la onda P, le denominamos P pulmonar porque la mayoría de las veces el aumento de la presión pulmonar va a generar un agrandamiento en la onda P. Y eso se llama P pulmonar P picuda. Y recuerden que es la primera porción de la onda P, que corresponde a la aurícula derecha. Vamos a ver si podemos verlo mejor. Si la onda P en alguna de las derivaciones mide más de 2,5 milímetros, aún si no es bifásica, hay que sospechar agrandamiento auricular. Esto simplemente no se vuelvan locos por las causas, pero si uno se pusiera a pensar qué es lo que nos da un aumento de la presión en la aurícula derecha, no es muy difícil pensar que la hipertensión pulmonar, pero no hay que pensar raro. ¿Qué es la primera o las primeras causas de hipertensión pulmonar en lo cotidiano?
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en D1 vamos a soler encontrar en pacientes EPOC o hipertensos pulmonares una onda P picuda en B1, que uno acuérdense que es la de los agrandamientos, ¿sí? Por supuesto, la estenosis pulmonar, insuficiencia tricuspidia, embolias pulmonares, vamos a encontrar P picudas en B1, ¿sí? Acá, si bien tienen los diagnósticos, si vamos a B1, en la imagen de arriba, van a ver qué picuda, que es la onda P, no es esa onda suave, sino una onda P picuda en B1 y corresponde a un paciente con sobrecarga y que tiene un cor pulmonare agudo. Cor pulmonare lo denominamos cuando fracasa el ventrículo derecho o fracasa el corazón por una causa pulmonar. Pero no se vuelvan nerviosos. Nosotros vamos a tener un paciente EPOC, un paciente severamente enfermo con una enfermedad pulmonar obstructiva, con una gran carga tabáquica, e inmediatamente vamos a ir a ver B1. Y en B1 vamos a identificar una P muy particular, que es una P picuda, ¿correcto? Fíjense que en la de abajo, en la imagen de abajo, la onda P es bifásica. ¿Qué significa? Que tiene una porción hacia arriba en B1, pero una porción negativa más grande hacia abajo, ¿correcto? A veces podemos tener dilataciones biauriculares. Miren acá, bueno, acá no las tenemos en, digamos, en B1, que es lo que yo siempre les quiero mostrar. Pero acá sí, ¿sí? Acá sí. Ondas P, acá se relata como P pequeña, P gigantes en un niño portador de una enfermedad Epstein, que son enfermedades no habituales. Y acá vamos a la segunda parte, que es la hipertrofia auricular izquierda. Si la porción terminal de la onda P bifásica en B1 es más grande y ancha, se trata de un agrandamiento auricular izquierdo. Recuerden que la onda P es una sola, pero cuando ocurre agrandamientos hay retrasos en la manifestación de la onda P, entonces se vuelve difásica. Generalmente una parte inicial corresponde a la aurícula derecha, una parte final corresponde a la aurícula izquierda, siempre en la vedette de los agrandamientos, que es B1. ¿Sí? Y fíjense cómo onda P difásica en B1 tiene un pequeño componente inicial, pero un componente terminal más grande. Después nos ponemos a pensar qué puede agrandar la aurícula izquierda. Pero fíjense una cosa, el componente terminal de la onda bifásica en B1 usualmente es negativo, ¿sí? Y aquí son más frecuentes las causas, porque tenemos la hipertensión, que es una enfermedad muy prevalente, la estenosis o la insuficiencia mitral, estenosis o insuficiencia aórtica. Cualquiera de ellas va a sobrecargar la aurícula izquierda y vamos a encontrar nosotros en B1 una onda P bifásica con una porción final negativa más ancha y gruesa. Fíjense acá, en B1, como podemos ver nuevamente como la P tiene una porción inicial y una porción final mucho más gruesa, ancha y hacia abajo. Ahora, esto no es una adivinanza. ¿Qué tenemos? Y tenemos un señor que tiene una estenosis mitral, entonces estamos sospechando que esa aurícula se ha empezado a agrandar. Y ese es un agrandamiento auricular izquierdo. Por supuesto, se va a agrandar hasta que en un momento se vuelva un electrocardiograma donde no vamos a encontrar más onda P porque se va a fibrilar. Pero en un inicio esto nos puede indicar un agrandamiento auricular izquierdo. La onda P bífida bimodal aumenta su duración más allá de 0,11, se registra mejor. Siempre nosotros acá tenemos una variable, pero siempre recuerden que la onda P se ve mejor agrandada en B1. Y fíjense en B1 acá como tenemos un componente inicial que siempre es la aurícula derecha, y cómo se ha hecho difásica, y el componente final más ancho, más grueso, negativo, que corresponde a la aurícula izquierda. Por supuesto que esto lo fuimos a buscar porque estamos sospechando que el señor tiene una estenosis aórtica y ha hecho una sobrecarga del ventrículo izquierdo, que después veremos, pero sobre todas las cosas se está sobrecargando la aurícula izquierda, y fíjense cómo acá podemos identificar que la aurícula izquierda está agrandada. Esto se lee así: D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, de arriba hacia abajo, de la izquierda, después siguen los que le siguen, y fíjense en la tercera hilera cómo tenemos B1. En B1 vamos a ver que tenemos una P inicial hacia arriba, pero una parte final negativa más ancha y hacia abajo, que es la aurícula izquierda agrandada. ¿Correcto? Acá nuevamente tenemos una P bifásica en B1, que no nos queda claro si es tanto aurícula derecha como aurícula izquierda, porque están bastante parecidas. Y entonces, bueno, a veces ocurren los agrandamientos biauriculares. Ahora vamos a los ventrículos.
Los ventrículos nuevamente dependemos de esa vedette de los agrandamientos que es ir a ver B1. ¿Sí? Fíjense que B1 está, dijimos, en el cuarto espacio paraesternal derecho, y si tenemos en cuenta que el corazón está mirando hacia abajo, hacia atrás, ¿correcto? Esa es la disposición del ventrículo izquierdo hacia donde se dirigen la mayoría de los vectores. B1, que está del lado derecho y adelante, nos va a ver cómo la mayoría de los vectores van hacia el lado izquierdo. Entonces, normalmente la onda S es mayor que la onda R en esta derivación. ¿Sí? El complejo QRS representa la despolarización ventricular, por ello puede representar la presencia de hipertrofia ventricular. Y B1 nuevamente nos dice cómo se agrandó. Fíjense que acá, bueno, empezamos al revés. ¿Qué ocurriría en una hipertrofia ventricular derecha? ¿Quién puede tener una hipertrofia ventricular derecha? Volvemos a lo mismo. Un cor pulmonar, un EPOC, una hipertensión pulmonar. Acá van a ver que el eje se mueve, porque normalmente dijimos que el corazón va hacia abajo, hacia atrás, que es el ventrículo izquierdo, pero acá al tener una hipertrofia ventricular derecha, vamos a ver que la despolarización normalmente se aleja de B1. Pero acá, ¿qué pasa? Está el ventrículo derecho ancho y grueso frente a B1. Entonces acá ocurre algo que no esperábamos. Fíjense cómo R es mayor que S, pero no sé si se entiende. En vez de estar alejándose el vector, como deberíamos pensar en nuestro corazón, que va hacia abajo, atrás el ventrículo izquierdo, acá tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho. Por eso B1, que está enfrentando al ventrículo derecho, reconoce primero las ondas R de ese ventrículo que anómalamente se ha agrandado por alguna circunstancia puntual. La hipertrofia ventricular derecha, hay ondas R grandes en B1. Normalmente en B1 nosotros tenemos que ver las colas del ventrículo izquierdo de los vectores que van todos al ventrículo izquierdo, pero acá hay una hipertrofia ventricular derecha. La pared del ventrículo derecho es más gruesa, por lo tanto la despolarización de los vectores serán mayores hacia B1, por ello el QRS será más positivo que lo usual. Fíjense acá como en B1, B2, B3, en vez de tener una S, una onda S, que va, digamos, hacia abajo y hacia afuera, es decir, en B1 estaríamos viendo la cola del vector, acá se opone y el ventrículo derecho, que es más fuerte, le está mostrando las ondas positivas porque en B1 lo enfrenta al ventrículo derecho. Acá nuevamente fíjense en B1 como tenemos R positivas, acá tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho. Sí, si alguien se puso muy atento y ve la onda P, ¿qué tiene? P picuda, un ventrículo derecho hipertrofiado. Acá podemos tener perfectamente una hipertensión pulmonar o un cor pulmonar, o un EPOC con hipertensión pulmonar, y fíjense como la P picuda nos hablaba de una aurícula derecha agrandada, y como en B1 tiene un complejo R prominente, y no debería ser así, porque nosotros en B1 deberíamos ver la cola de los vectores que van todos al ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, la onda R se vuelve más pequeña, B2, B3, B4. El decrecimiento de las ondas R es gradual desde las direcciones derechas, que acá están hipertrofiadas anómalamente. El agrandamiento del ventrículo derecho añade más vectores hacia el lado derecho, por lo tanto hay una desviación de eje al lado derecho. ¿Sí? Esta es más fácil, la hipertrofia ventricular izquierda. Con la hipertrofia ventricular izquierda la pared es más gruesa que lo normal, así que tiene que ocurrir lo normal pero más exagerado. Acá vamos a ver en B1 una onda S, pero acá mucho más profunda. La hipertrofia del ventrículo izquierdo produce cambios en la amplitud del QRS. Normalmente la onda S en B1 es profunda, pero en la hipertrofia del ventrículo izquierdo más vectores se alejan de B1 volviendo más profunda la onda S, con desviación del eje a la izquierda. Recuerden que como esto es prevalente, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobre todo porque es muy prevalente la hipertensión arterial en la población, esto hay que reconocerlo porque van a haber mucha hipertrofia ventricular izquierda. En la hipertrofia ventricular izquierda hay una gran onda S en B1, lo dijimos, correcto. ¿Sí? En B1 los complejos se van todos hacia el lado izquierdo, entonces vemos la cola de los vectores y vemos una gran deflexión hacia abajo que es la onda S. Pero si nos ponemos en B5, vamos a ver una R, porque ahí estamos viendo el ventrículo izquierdo en B5, recuerden, casi de frente. Entonces, la derivación B5, que está sobre el ventrículo izquierdo, va a tener una onda R grande. Y acá vamos a sacar una conclusión. Fíjense lo que es esto. En B1 tenemos casi una onda, casi uno diría QS, pero vamos a permitirnos que tiene una onda R chiquitita. Fíjense que profundos, B1, y si vamos a B5, una onda R muy alta. Bueno, acá tenemos un índice que se llama índice de Sokolov.
el índice de Sokolov es la S en B1 más R en B5. Cuando tiene más de 35 milímetros, este índice tiene mucha sensibilidad para demostrarnos que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como dice algún compañero mío, tenemos, en vez de tener un ventrículo normal, tenemos un bife ancho. ¿Sí? Pero fíjense que el índice de Sokolov no es difícil de sacar los 35 milímetros, porque lo que dijimos nosotros que cada cuadradito grande son 5 milímetros, y hay que contar los cuadraditos grandes que están en B1, que ahí vemos que es 1, 2, 3, ¿correcto? Y vamos a ver, 3 cuadraditos son 3 por 5, 15 milímetros. Y fíjense en B5, 1, 2, 3, 4, 20. Tenemos casi 35 milímetros, es decir, que nos estás diciendo con bastante exactitud en un paciente que tiene hipertensión severa, que este paciente tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿correcto? Volvemos acá, B1, fíjense que profunda, pueden contar los cuadraditos grandes que son 5 milímetros, que tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20 milímetros en B1, y vamos a la R en B5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un bife ancho. Eso nos está diciendo que tiene más de 35 milímetros. S en B1 más R en B5, índice de Sokolov nos da sensibilidad y esto nos dice que tiene un índice de Sokolov mayor a 35 milímetros, es compatible con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Acá nuevamente vemos en B1, no es tan notoria, pero fíjense que en B5 tenemos nuevamente una R prominente, y es lo que queríamos decir. La profundidad de S en B1 más la altura de R en B5, si es mayor a 35 milímetros, indica que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por ello, mida, documente S en B1 más R en B5, si es mayor a 35 milímetros, eso nos indica con mucha sensibilidad que estamos ante una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Acá nuevamente, para que se luzcan y cuenten una S profunda en B1. Chicos, B1, quiero que quede claro, B1 está para esternal derecho. Y el ventrículo, acuérdense que va como un puño para atrás y para abajo. Entonces, si vemos desde la cola nosotros en B1, siempre el electrodo es positivo en B1, va a decir que casi todo el eje se está dirigiendo hacia la punta del ventrículo izquierdo que está hipertrofiado. Entonces, en B1 tenemos una S profunda. Y en B5, está casi frente al ventrículo izquierdo, a la punta del ventrículo izquierdo, nos va a decir que tenemos una enorme onda que le está llegando, que es una R positiva en B5. Si eso mide más de 35 milímetros, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ojo, porque el otro día preguntaban la onda T, me pongo nervioso, porque la onda T también puede mostrar características de hipertrofia, pero está invertida. Tranquilos, porque normalmente va a ser una onda T asimétrica. Pero es interesante que cuando se hipertrofia el ventrículo, recuerden que no se hipertrofian las coronarias. Entonces los pacientes hipertensos de mucho tiempo, de larga data, impacta sobre el músculo cardíaco hipertrofiándolo. Ese paciente que tiene hipertrofia del músculo, se agrandó, pero que no hipertrofia las coronarias cuando hace ejercicio, tiene muchas posibilidades de hacer un Angor. Entonces, atención con las ondas T en personas con hipertrofia del ventrículo izquierdo, de no pasar por alto que es una onda T asimétrica de hipertrofia, que no sea asimétrica y en realidad nos esté demostrando que tiene una angina. No es una adivinanza, el señor aparte les va a decir, me aprieta el pecho. Por supuesto, debemos correr ahí las enzimas que ya estamos entrenados en pedir. La onda T, se inspecciona las derivaciones que están en el pecho izquierdo y sobre todo están sobre el ventrículo izquierdo. Por eso la onda T asimétrica es una inclinación gradual con un regreso aducto a la línea basal, pero bien asimétrica, nos puede indicar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Fíjense, como acá nuevamente en B1 tenemos onda S, en B5 onda R más de 35 milímetros, decimos que tienen una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, fíjense que nos puede asustar esas ondas T, pero fíjense que las ondas T están asimétricas, tienen un descenso gradual y una subida súbita, no son especulares, no son en espejo, no son tan simétricas, y esto indica sobrecarga del ventrículo izquierdo, sobre todo en 5 y en 6. ¿Sí? Nuevamente acá podemos ver en B1 la S profunda, en B5 la R alta, ¿correcto? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? La hipertrofia puede asociarse a un patrón de esfuerzo y también nos puede dar un segmento ST deprimido y jorobado. ¿Sí? La derivación B1
Fíjense que provee la información de lo que sucede cuando se hipertrofian las cámaras. Primero vea la derivación de 1 para ver si las ondas P son bifásicas. Acuérdense que el inicio de la onda P es aurícula derecha, la segunda parte de la onda P suele ser aurícula izquierda y es negativa y gruesa hacia abajo. Y luego inspeccione R en B1. Y entonces inspeccione S en B1 y la onda R en B5. En realidad acá estamos difiriendo si es una hipertrofia del ventrículo derecho, vamos a ver una R en B1 que es anómalo, y después si no, que se hipertrofia el más frecuente que es el ventrículo izquierdo, donde vamos a ver una S profunda en B1 y una R en B5, índice de Sokolov cuando mide más de 35 milímetros. Ya son unas camisetas que después les vamos a ofrecer, que estamos comercializando. No, bueno, estas no se las vendemos, después les regalamos algunas. Bueno, espero que sea de utilidad y por supuesto vamos a seguir subiendo algunas actividades más de electrocardiograma y bueno, espero que lo aprovechen. Gracias.